Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Si observan en el grupo de WhatsApp, ya les subí la presentación que vamos a revisar hoy. Luego también ahí mismo les estoy poniendo el tema que revisaremos la siguiente clase para que hagan la lectura, traten de entender. O sea, fundamentalmente son las cuentas de la contabilidad. Entonces, léanlas de qué tratan, hagan una lista de las cuentas. La idea es que avancen en el proceso de conocimiento de este tema para que se facilite. Bueno, entonces voy a compartir la presentación para que les pueda platicar un poco de qué trata este tema. A ver, ¿ya están viendo ahí la presentación, muchachos? ¿Sí la observamos? No los escucho. No, profesor, uno. ¿Sí se ve bien? No, profe. No se ve. ¿No se ve? No, profesor. A ver, déjenme ver, entonces. ¿Ahora sí, muchachos? Sí, profe. Bien. Entonces, miren, vamos a ver un poco de contabilidad. Los que tienen conocimiento, seguramente hay muchachos que tienen conocimiento que han llevado un curso, 2 cursos, a veces hasta desarrollaron en la preparatoria o en las escuelas técnicas o en la secundaria, incluso hasta técnicos en contabilidad. He encontrado muchachos que tienen ese avance. Sabrán ellos que pues no es sencillo. Si recuerdan, contabilidad no es sencillo. Es muy amplia. Nosotros, ¿qué tanto podemos ver? Pues solamente lo que nos interesa, pero bien, suficiente, no es muy poquito. Si es más o menos rápido, implica que tienen que estudiar ustedes, yo digo, para aprender un poquito, que no es suficiente. Ustedes no van a ser contadores, pero sí tienen que entender de dónde viene la información financiera. Si tienen los estados financieros, que sepan de dónde salen, cómo los podemos interpretar. Entonces, en realidad es poquito. Eso, yo digo, es poco, lo suficiente para que tengan conocimiento, pero no es sencillo. Entonces, yo hago el esfuerzo por presentarles este material y yo creo que sí nos va a llevar unas 6, 8 clases. Entonces, y es importante que estén aquí, porque si lo quieren estudiar por su cuenta, va a resultar difícil. Lo hacemos muy sencillo, pero si no están aquí, cuesta trabajo. Ustedes pueden estudiar por su cuenta, no hay yo digo, y fundamentalmente vamos a seguir un libro. Cualquier libro de contabilidad que ustedes tengan en su casa les puede servir porque es contabilidad general. Entonces sí, la recomendación es que estén aquí, que le vayan haciendo seguimiento, o sea, que hagamos el esfuerzo. Yo creo que ya estamos a la mitad del semestre. Todos ya les van a dejar muchos trabajos, muchas cosas. Entonces, y todo es importante, a todo le tienen que dedicar el esfuerzo. Bueno,
A ver, voy a empezar. Normalmente siempre lo hacemos y lo hacemos bien cuando es presencial. Entonces hacemos un examen de diagnóstico. Entonces ahorita solamente voy a hacer algunas preguntas con las cuales vamos a empezar. A ver, muchachos, yo digo aquí los que tengo a la vista, no es por molestarlos, pero les voy a preguntar lo siguiente. A ver, Montelongo, Cervantes, Paulina. Sí, profesor. Entonces, les voy a preguntar conceptos, 5 conceptos que me interesa saber qué tanto saben de ellos. Entonces, que me puedas definir qué es activo. ¿Activo en contabilidad? ¿O cómo? Activo, la palabra activo. O sea, si estamos en contabilidad, deben de ser propios de contabilidad. Pero en general, o sea, que si sabes de contabilidad, pues puedes decirlo, si no, lo que tú sepas. ¿Qué es activo? O sea, es muy sencillo y tiene que ser rápido esto. Ok, pues yo creo que es un conjunto de bienes que nos siguen generando un valor. Ok. Bienes que generan un valor. Leticia. Leticia, buenos Sí, días. buen día, profe. Aquí Por estoy. favor, tu opinión, dinos qué es un pasivo. Sí, bueno, pues había escuchado así como representa a un poco de deudas, algo así, bueno, relacionado con una empresa, deudas o obligaciones. Ok. No sabría decirle bien, pero algo Sí. así. No, no, muy bien, Leticia. Patricia, Brenda Aquí Patricia, estoy, profe. por favor, ayúdanos. ¿Cómo definirías capital? Bueno, creo que se refiere al dinero con el que cuenta una organización, a los recursos disponibles. Muy bien. Diego, Diego, Diego Delgadillo. Sí, profe, aquí estoy. ¿En qué entenderíamos cuando hablamos de un cargo? Bueno, depende. Para una persona podría ser que es una responsabilidad. Ok, muy bien. Y finalmente, Santa, Sí, profe. en- ¿qué sería? Y yo digo que esto sí lo deben de saber muy bien. ¿Qué es abono? Sería un pago, pero en proporciones pequeñas. Ok. Bueno, algo Sí, Santa, no, muy bien, no te preocupes. Miren, pues es una forma de empezar. Yo les digo, esto lo hacemos bien, escucho sus opiniones, identifico quienes saben un poco de contabilidad y con esto, y luego, pues ya me dice, maestro, yo llevé 2 cursos, yo terminé, yo soy técnico en contabilidad, y ya, y sobre todo esos que ya llevaron contabilidad, le digo, pues ellos ya no van a tener problema, y al contrario, me van a ayudar, van a tener una buena calificación. Y entonces, esa es la finalidad. Y porque a partir, fíjense que es importante, o sea, ¿por qué? Porque ustedes van a ser profesionistas a rato y necesitamos saber cuál es el nivel de conocimiento que tienen, porque pasa que luego vamos haciendo el curso así, de manera sistemática, ordenada, bien, de abajo, y vamos avanzando. Pero hay compañeros que tienen más conocimiento y se les hace, pues, yo digo, muy sencillo, muy aburrido, porque ya lo vieron. Y entonces empiezan a exigir más.
pero si exigen más, con los demás tenemos problemas. Entonces, bueno, yo, ok, veo de pronto, oye, pues sí saben, cuando les pregunto contestan bien, ok, entonces vamos a hacer más rápidas las cosas, a comentar otras cosas más de manera más amplia, y luego resulta no, que les cuesta mucho trabajo. Entonces hay muchos problemas. Entonces por eso es importante que ustedes también en la vida vean en qué situación se encuentra cada uno de ustedes. Bueno, miren, en activo, muy bien, cuando preguntó su compañera Paulina, dice, bien, a ver, yo necesito ubicarme. Correcto. O sea, eso normalmente cuando yo lo pregunto nadie lo dice. Sí, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si estamos en contabilidad, vamos a hablar de contabilidad. Entonces, contabilidad, los que ya saben, tiene su marco conceptual, su terminología propia, específica, y eso es a veces lo que resulta, lo que hace difícil, pero nosotros vamos a ver cómo es de manera sencilla. Entonces, cómo en términos económicos vamos a pasar a términos contables, porque cuando hablamos de activos, de activo, en términos económicos, en términos comunes, normalmente me dicen, pues activo es estar en movimiento. Pasivo, es hacer las cosas lentas, es estar tranquilo. Capital, frecuentemente me dicen, es el dinero. ¿Sí? Entonces vamos a aclarar bien estos conceptos. Luego cargo, y sobre todo abono. Cuando les digo abono, y estando en Chapingo, maestro, abono es el producto químico orgánico que agarramos, le echamos a la plantita. Y entonces, pues sí, pues yo digo correcto, porque eso es en términos comunes, en términos económicos, pero aquí estamos en contabilidad, ¿sí? Y muy bien. Entonces, y luego, pues es agradable escucharlos. Muy bien, esto les vamos a revisar. Yo creo que hoy revisando, me da tiempo revisar un poco algunos. Y entonces, muy bien, entonces voy a continuar. Este es el examen de diagnóstico que normalmente yo les aplico, bueno, entre otras cosas. Entonces, revisamos el concepto. Miren, esta presentación entonces ya la tienen ahí ustedes. La van a revisar detenidamente, ya con la explicación que hagamos. Va a ser más sencillo, mucho más rápido que si no estuvieran aquí. Entonces, miren, seleccioné estos 3 conceptos, ¿sí? Uno es el de las normas de información financiera, uno del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y uno del libro que yo les envié, que es un libro clásico, ¿sí? En los cursos de contabilidad, este es clásico. No quiere decir que es el único, pero es el clásico y es es didáctico, es académico, está bien. Bueno, dice, ok, los ubico un poquito. Dice normas de información financiera. Fíjense que para llevar a cabo la contabilidad está en función de las normas de información financiera. Es decir, ¿cómo hacemos la contabilidad? Pues tiene que estar definida cómo la vamos a hacer. Porque no podemos hacer nuestra contabilidad como a mí me guste, porque no nos podríamos entender entre los negocios. Entonces, por eso es que se establecieron las normas de información financiera, que establece los lineamientos de cómo debemos de hacer la contabilidad. Y más allá, también nos tenemos que entender a nivel internacional en los negocios. Entonces, estas normas mexicanas, ¿sí? Tienen que trascender, o más bien ya trascendieron, ¿sí? a las normas internacionales de información financiera. Entonces, antes de Fox, del presidente Fox, que ya tiene ratito, el precursor que definía
o que establecía esta normatividad, los principios de cómo debe hacerse la contabilidad, era el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Pero a partir de Fox, entonces se crearon una comisión para que se encargara de esta normatividad. Y entonces se establecieron las normas de información financiera. Bueno, entonces eso es este concepto que aparece aquí, normas de información financiera. Y no vamos a revisar las normas de información financiera porque ustedes no son contadores. Pero si no, tendríamos que revisarlo porque esa es la base. Esa es la base. Cuando hacemos un curso más amplio, revisamos un poquito, sobre todo aquí dice, fíjense, NIF A1, la A1, esta normatividad, hay varias secciones. Una sección es la A1, y la A1 en este documento, que es un documento muy grande, bastante gordo, difícil de entender, luego hay que entender, hay que tratar de interpretar, ¿sí? Tiene en esta primera sección es el marco conceptual, y entonces normalmente si lo revisamos, porque es el marco conceptual, ¿sí? Aquí están todos los conceptos, todo lo que vemos, y que es importante, que es básico para entender la contabilidad. De ahí, en esa parte, aparece el concepto de contabilidad, y entonces nos dice que la contabilidad es una técnica que se utiliza para el registro de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente a una entidad y que producen sistemática y estructuradamente información financiera. Y bueno, pero hay que entenderla. Y todas las demás definiciones, muchachos, pues están, cada quien define como le parece mejor, pero en realidad en el fondo es lo mismo. Entonces les voy a pedir que revisen cada una de las definiciones, porque quiero explicarles bien. Miren, a partir de esto sacamos palabras claves y quiero explicarles las palabras claves un poquito para que tengamos una explicación más amplia de lo que es la contabilidad. Bien. Entonces voy a pasar a la diapositiva. Y aquí tenemos, entonces, miren, las palabras claves que encontramos entre las diferentes definiciones, y encontramos frecuentemente dicen que la contabilidad es una técnica, ¿sí? Que es una disciplina. Lara Flores dice que es una disciplina, pero la contabilidad, como las otras ciencias, como las otras disciplinas, como la administración, como un área de ustedes, de la producción vegetal, hortalizas, que son ciencias, ¿sí? Porque se desarrollan, al igual que la medicina, ¿sí? La medicina tiene técnicas, tiene arte, ¿sí? Y es ciencia porque se desarrolla, se investiga, pues al igual. Estas disciplinas también se desarrollan, o sea, no es lo mismo. La contabilidad es muy antigua, ¿sí? Desde la antigüedad ya se llevaba una contabilidad en los gobiernos. Entonces, bueno, pues hablan de esto, ¿sí? Frecuentemente lo mencionan como una técnica. Ahora, la contabilidad está, también lo dicen ahí algunos autores, es obligatoria. Todas las personas físicas y morales la tienen que llevar, es obligatoria. Y por esa razón es que ustedes, como fitotecnistas, tienen que llevar también contabilidad, tienen que saber, porque esta es obligatoria, es una disciplina básica. Y entonces tienen que saber que es obligatoria y dónde se establece la obligatoriedad de la contabilidad. En el Código de Comercio, la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación, su reglamento, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su reglamento.
Entonces ahí, si esto lo tuviéramos que revisar, ahí encontramos, ¿sí?, donde se fija la obligación legal de llevar la contabilidad. Luego, también aparecen, en esta definición aparecen conceptos, hablan de marco conceptual, hablan de normas, métodos, procedimientos, NIP. Y todos estos, pues es el marco conceptual, ¿sí?, en el que se sustenta la contabilidad. Luego tenemos el concepto de entidad. En administración, el concepto más amplio que abarca la totalidad de las empresas o de las organizaciones, decíamos, es el concepto de organización. Porque si decimos empresa, solamente nos estamos refiriendo a un tipo de organizaciones. Y entonces, ¿dónde queda la escuela? ¿Dónde queda la iglesia? ¿Dónde el equipo de fútbol? Entonces no entran. Por eso es que ahí el concepto que usamos es el concepto de organización. Pero aquí en contabilidad, en las normas de información financiera, el concepto que se utiliza es el concepto de entidad. Y la entidad, aquí en las normas de información financiera, la clasifica como empresas lucrativas y no lucrativas, nada más. Ustedes saben que hay otros criterios de clasificación, pero en estas normas, aquí este es el criterio que utilizan. Y aquí están incluidas todas las organizaciones, lucrativas y no lucrativas. Muy bien. En la entidad se realizan, en una entidad, en una empresa, en una organización, se realizan actividades, se realizan operaciones, se realizan transacciones, ocurren eventos económicos. Entonces, ocurren, ¿sí?, independientemente del hombre, hay cosas que se dan por sí solas. Y todo eso que ocurre lo tenemos que registrar. Todo eso que ocurre. Esos registros los tenemos que ordenar, los tenemos que clasificar. ¿Sí? Y lo tenemos que registrar, dice aquí, en términos monetarios, en términos cuantitativos. Por eso es contabilidad financiera. Porque todo lo tenemos que hacer en términos monetarios, en términos cuantitativos. ¿Dónde lo vamos a registrar? Lo vamos a registrar en un concepto que le vamos a llamar cuenta. Y entonces empezamos a observar que hay conceptos propios. ¿Qué es la cuenta? A ver, entonces, por favor, en su cuaderno, sí, vamos a definir esto. ¿Qué es la cuenta? Hay otro concepto aquí que es transacciones, que también me gustaría definirlo. Entonces, a ver, ¿listos? Para que anoten en su cuaderno. ¿Sí? ¿Listos? Y vamos a definirlo. ¿Ya están listos? Marco Vivar, ¿ya tienes por ahí tu cuaderno? Laura. Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a anotarlo. Por favor. Entonces, para que lo tengan ahí, porque eso ya lo vimos. Ok. Entonces, si quieren primero transacciones. Transacciones es el cambio de valores. De activo, pasivo o capital. Es el cambio de valores de activo, pasivo o capital. Y a lo mejor me van a decir, ay, pues no está claro. Ahorita, ya en las siguientes diapositivas, lo vamos a entender. Ahorita ya tenemos la definición. Pero cuando hablamos de transacciones es lo mismo que cuando hablamos de operaciones. Pero este concepto se utiliza mucho. Es lo mismo. Cuando hablamos de actividades,
Pues son las cosas que hacemos diariamente, la actividad productiva, las labores, los beneficios, la aplicación, o sea, hacemos actividades. Es la ejecución diaria de la actividad. Hacemos operaciones financieras. O sea, todo lo que hagamos, todo lo tenemos que registrar. Todo. Entonces, todos son actividades, todos son operaciones, todos son transacciones, son eventos económicos. Si vendemos, compramos, son eventos. Si firmamos un contrato, entonces todo eso tenemos que registrarlo. Y entonces, cuenta es el valor o concepto de activo, pasivo o capital. Es el valor o concepto de activo, pasivo o capital en el que vamos a registrar los aumentos o disminuciones como consecuencia de las operaciones o transacciones ocurridas en la entidad. Muy bien. ¿Como entonces, consecuencias de qué, profesor? Como consecuencias de las operaciones o transacciones realizadas en la entidad. ¿Sí me siguieron, muchachos? Espero que no la señal esté bien, que me escuchen bien. Y bueno, ahí están las diapositivas, pero a veces, por eso es que pues deberían ir haciendo sus notas complementarias. Muy bien. Entonces, miren, cuenta, vamos a ver, entonces ya se estarán dando aquí otra vez, valga la redundancia, que tenemos que definir una serie de cuentas donde vamos a registrar en nuestro proyecto, en nuestra empresa, todo lo que ocurra. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Cuáles son las cuentas? Y entonces tenemos cuentas, entonces aparecen conceptos de activo, ya está aquí, pasivo y capital. Y también ahorita ya vamos a definirlos en un momentito. Muy bien. Entonces, si me van siguiendo, fíjense, lo que estamos explicando pues es el concepto. Luego, después, con esa información, con esos registros, vamos a hacer resúmenes, vamos a estructurar la información, vamos a hacer resúmenes. Esos les llamamos estados financieros. Y los estados financieros básicos son estado de resultados y balance general, que son los más importantes y que son los que vamos a explicar. O sea, al final hay que llegar a eso. Eso es lo que interesa. Pero también hay otros estados financieros como flujo de efectivo, estado de variación en el capital contable. Estos conceptos, voy a ver un ejemplo también en esta clase. Sí, para que vean. Muy bien. Fíjense que estos resúmenes, estos estados financieros, ¿para quiénes son importantes? ¿A quién se los vamos a proporcionar? Se los vamos a proporcionar a los diversos interesados los diversos interesados de la información financiera. O sea, a ellos, o sea, nosotros la producimos, pero se las tenemos que proporcionar. ¿A quién? Los más importantes son a los administradores de la empresa, a los dueños, accionistas o inversionistas. El gobierno también te requiere, sobre todo porque tienes que hacer declaración de impuestos, entonces tienes que demostrar que tu declaración es correcta.
a los proveedores, acreedores, clientes, sindicato, trabajadores, a todo mundo. Pero esta información, si se las presentamos así, pues no les sirve de mucho. Tenemos que hacerlo, tenemos que analizarla y tenemos que interpretarla. Esta es la información que les tenemos que presentar en forma analizada e interpretada para que puedan tomar decisiones. Entonces, tienen que tomar decisiones. ¿Quiénes son? Ellos son los que van a tomar decisiones. ¿Sí? Los dueños, si tienen la información financiera, pueden decidir permanecer o bien retirarse del proyecto. Los clientes, pues también necesitan la información de la empresa, la información financiera, porque necesitan ellos ver que es una empresa estable, que es potencialmente estable, segura, y que me va a abastecer de mis productos. Porque si no hay seguridad, pues yo me abandono. Entonces yo necesito saber cuál es la situación financiera de la empresa. Y bueno, nada más. Entonces, este sería el concepto, muchachos. ¿Sí? Con la lectura de las definiciones que tienen allá y estos elementos, espero que tengan un concepto más amplio, más claro, que eso es lo que interesa. Muy bien, si hay alguna pregunta me dicen, si no voy a avanzar. Este diagramita, favor de revisarlo, pero este es lo mismo que tenemos ahí en los elementos de la contabilidad, ¿sí? Pero revísenlo, aquí es un mapita ordenado que me permite ir explicando, definiendo qué es la contabilidad, ¿sí? Aquí está, que es una ciencia, una técnica, ¿qué hace? Registra, ordena y clasifica, es obligatoria, está fundamentada en estas leyes, nos hablan de un marco conceptual, etcétera. Lo que ya expliqué. Muy bien. Y entonces aquí ustedes tienen que hacer su definición propia. Esta la tienen que hacer, no me lo tienen que entregar, pero sí necesito que lo hagan. Y no quiero que me pongan 3 líneas, 4 líneas, no, necesito que me lo expliquen. Entonces, luego les digo así, como en broma, necesito que me escriban una cuartilla, que lo expliquen, en base a lo que acabamos de comentar. Yo digo, pues si escriben media cuartilla está bien, que lo expliquen. Entonces, cuando eso hagan y que lo hagan con sus propias alas y que tenga coherencia, que se entienda, entonces yo digo, ya se entendió el concepto. Muy bien. Los objetivos de la contabilidad, es decir, les puse aquí, ¿para qué sirve? Si eso nos ayuda. Entonces, esto es teórico, es la parte introductoria, pero me dice ¿por qué es importante? Porque establece un control riguroso de cada uno de los recursos de la entidad. Nosotros tenemos recursos materiales, tecnológicos, financieros, o sea, todos. Y entonces, y todos cuantificados en términos económicos. Yo le tengo que poner valor. Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo estoy registrando qué le está pasando a mis recursos a través del tiempo, ¿sí? Tengo que registrar qué le está pasando al recurso, si está perdiendo valor, se está depreciando, se está agotando, los frutales se agotan, la vaca lechera se seca y entonces pierde valor. Entonces, todas esas cosas las tengo que registrar. Un cultivo, yo pongo una semillita, empieza a crecer y al final yo tengo un producto, una mazorca, entonces no tiene el mismo valor. Entonces todo esto se debe de registrar. Tu plantación no tiene el mismo valor cuando la acabas de establecer que cuando ya está en producción, entonces tiene otro valor. Si la quieres vender,
pues tienes que cuantificar, ¿sí? A ver lo que te costó, lo que a ti te ha costado y determinar los márgenes de ganancia que quieres obtener. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos que establece un control riguroso. Registra en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas en la empresa durante el ejercicio fiscal. Proporciona en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera. Prevé con anticipación el futuro de la empresa. Entonces aquí hacemos proyecciones, a ver qué ha pasado, ¿sí? Hacemos una proyección y vemos qué comportamiento podríamos tener el día de mañana. Sirve de comprobante y fuente de información ante terceras personas, ¿sí? Porque sobre todo producimos en sociedad, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a comprobar lo que se gastó, el beneficio que se obtuvo? Pues a través de una contabilidad. Entonces, por eso es muy importante. Por eso muchas empresas pequeñas, muchas empresas familiares se pelean, se desaparecen, se cierran, porque no hay lineamientos, no hay reglas, ¿sí? No hay reglas, no hay políticas, no hay reglas que definan, a ver, límites, y no hay un control financiero. Entonces, por eso es importante. Muy bien. Esto es de lectura, para que ustedes lo revisen. Y luego, entonces, esto que ya les comentaba, dice clasificación de la empresa, las normas de información financiera, la clasifican, es la entidad, ¿sí? Y las clasifican en lucrativas y no lucrativas. Pero ustedes saben que hay otros criterios de clasificación que ya conocen y que comentamos en la parte de administración, ¿sí? Aquí el Código Fiscal de la Federación aparecen una clasificación por sectores, sector primario, sector secundario. También saben que la entidad la podemos clasificar por su tamaño. Entonces hay otros criterios. Muy bien. Aquí aparecen otros criterios de clasificación para que lo revisen. Y entonces vamos a definir, entonces aquí pongan mucha atención, vamos a definir qué es activo, pasivo y capital. Entonces, muy bien, a ver, lo voy a hacer así. Miren, entonces aquí vamos a suponer que yo tengo aquí mi empresa. Esta es la entidad. Esta es la entidad, lo que hemos estado explicando. Y la entidad y la empresa tiene recursos para llevar a cabo sus actividades. Acuérdense, tiene recursos, diferentes recursos. Entonces, yo voy a hacer una lista aquí de todos los recursos con que cuenta para llevar a cabo la actividad productiva, su actividad económica. Entonces, aquí, en un inventario de todo lo que tengo. Todo. Aquí lo estoy simplificando porque no más interesa explicar el concepto. Entonces, equipo de cómputo, todo lo que quieran apuntar, papelería, todo, esos son recursos para llevar a cabo la actividad. Entonces, así tenemos dinero, mobiliario, mercancías, materias primas, terreno, edificios, cultivos, animales, etc. Todo, ¿eh? La marca, las patentes, las pólizas, los contratos, como ejemplo la póliza seguro de nuestro automóvil, etcétera. Todo eso va aquí. Y entonces vamos a suponer que el dinero, vamos a suponer que el dinero viene de un crédito. Entonces tenemos, esto es un recurso con el cual llevamos a cabo la actividad, pero ese dinero provino de un crédito. Entonces tenemos una deuda, acreedores. El mobiliario que tenemos también provino de una mueblería. Entonces tenemos una deuda. Las mercancías, si se trata de una empresa que compra, vende, ¿sí? Una empresa comercial, entonces también es crédito. Entonces tenemos una deuda con proveedores. Los materiales, los insumos, fertilizantes, semillas, etcétera, plaguicidas, es un crédito. Lo obtuvimos de una casa comercial, es un crédito, es un acreedor también. Aquí es un acreedor. Pero vamos a suponer
que en este ejemplo el terreno, el edificio, el cultivo y los animales son de nosotros. Somos los dueños, los inversionistas, los socios, son de nosotros. Entonces vean que los recursos con que contamos para llevar a cabo la actividad tiene un origen, ¿sí? Que bien puede ser de haber contraído una deuda o bien de la aportación que hacemos nosotros, los dueños, o inversionistas o socios. Bueno, pues todos estos recursos, todos estos bienes y derechos para llevar a cabo la actividad le llamamos activo. Todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa que haya contraído para obtener estos recursos le llamamos pasivos. Y lo que es nuestro es el capital contable. Es el capital contable. ¿Sí? Entonces, esos son los tres conceptos que ya mencionaron. Entonces, el capital, fíjense que aquí el capital tiene varias acepciones. Tiene varias acepciones. ¿Sí? Entonces, hay capital económico, capital financiero, capital social, varias acepciones de capital. El de nosotros es capital contable. Entonces, estamos en contabilidad. Y entonces aquí abajito aparece la definición. Dice que el activo son los bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Pasivo son las deudas y obligaciones, también propiedad de la empresa, diríamos así. Y el capital contable es la diferencia aritmética que hay entre activo menos pasivo. Es decir, esto que tengo aquí, ¿sí? Todo esto, si yo le resto esto que provino de la deuda, ¿qué es lo que me queda? El capital, ¿sí? Lo que me queda, si yo le quito esto, lo que me queda es esto. Ese es el capital contable, lo que es mío. ¿Sí? Entonces, activo menos pasivo es el capital contable. Y yo no sé si ustedes han escuchado, o sea, frecuentemente decimos, a ver, el patrimonio de nuestra familia, ¿qué es? El patrimonio de la familia es lo que es de la familia. ¿Sí? Lo que es el capital, digamos, neto. Porque si la familia compró una casa, fíjense bien, ¿cuál es su patrimonio? Todo lo que tiene, ese es su patrimonio. Pero cuando es suyo, si compró una casa y esa casa la está pagando y debe, entonces esa parte no es el patrimonio. O sea, cuando hablamos de patrimonio es el capital neto, lo que es mío. Este es el capital neto, ese es el patrimonio. ¿Sí? Ese es el concepto propio que tenemos que utilizar. Muy bien, entonces ya, de aquí para adelante hablamos de activos, pasivos y capital. Entonces ya saben, ya no hablamos en términos económicos. No, ahora es, ¿sí? En términos contables. Y así es. Entonces ya no hablamos de recursos, ya no hablamos, el capital, entonces así como decían por ahí, no es el dinero, ¿sí? Y en términos económicos, tampoco es el dinero, es una parte, ¿sí? Pero bueno, ahí no quiero, porque si no, no avanzaría, yo no terminaría. Entonces me voy a limitar a estas cosas. Muy bien. Prendan su celular y entonces abran la presentación que yo les envié. Entonces, a ver, abran la presentación y váyanse a esta diapositiva, el ejercicio. Ustedes me dicen, ¿ya abrieron su celular? ¿Sí, ya, muchachos?
Ahora, ¿por qué no hablan? ¿No están? ¿Ya se fueron? Canseco Hernández. Sí, estamos, profe, una disculpa. Es que ¿Sí? andamos muy estresados. ¿Por qué? ¿Por qué, qué pasa? ¿Tienen exámenes o qué? Sí, tenemos este examen de fruticultura. ¿Hoy? Pues podría decirse que sí, es un examen de 2 días. Ah, ok. Entonces, vamos a terminar. Nada más sí póngame atención y terminamos ya, yo creo que unos 15 minutos. Sí, es más, ya me atrasé. Tengo que ser, lo que pasa es que tengo que explicarles bien que no quede duda. Sí, Pero vamos profe. a terminar pronto para que, a ver, pero sí, síganme porque luego esto no queda claro. Entonces, si ya abrieron ahí su presentación, vayan a esta diapositiva y y entonces, a ver, porque yo le voy a cambiar de diapositiva para que veamos cómo resolvemos este ejercicio. Muy bien. Entonces cambio. Fíjense, aquí yo ya hice una tablita porque pues es académico, ya sé que les quiero enseñar, entonces ya qué es lo que va a salir. Entonces, pero vemos, ¿sí? En el ejercicio dice, si lo ven en su celular, dice, en la primera operación, dice, el dueño aporta y deposita 15,000 pesos en una cuenta. Ok. Entonces yo hice un cuadrito, le puse aquí efectivo, terreno, porque esos son los conceptos que voy a usar. Y en la parte superior, perdón, puse una fórmula. Activo es igual a pasivo más capital. Ok. Número 1. El socio o el dueño aporta 15,000 pesos. Fíjense bien, ¿dónde lo vamos a anotar? Aporta dinero. Entonces, vean que aquí ya le puse un signo positivo. En esta columna de efectivo, aporta 15,000 pesos. No es terreno, no son materiales, estamos diciendo que aporta dinero. No es deudas y entonces lo vamos a anotar en las cuentas de capital. Es una aportación del dueño de los socios. Esta es una inversión inicial que hacemos. Estamos empezando. Operación número 2. Nos dice, se compró un terreno en 10,000 pesos. Entonces compramos un terreno. Veo la columna de terreno, lo ordeno ahí y le pongo un signo positivo. Aumenta mi concepto de terrenos. Pero si yo compro un terreno, ¿con qué lo compré? Con dinero. Entonces, no lo compré con materiales, no lo quedé a deber. Aquí no dice que lo quedé a deber. Entonces lo pongo en efectivo. Pero fíjense que mi efectivo disminuye. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a suponer que aquí ya pasaron varias operaciones. En este ejemplo son 2. Entonces yo voy a sacar un saldo. Digo, a ver, yo quiero en este momento revisar cuál es la situación financiera. A ver qué tenemos. Y entonces saco los saldos. Ahora tengo 5,000 en efectivo, 10,000 en terreno y tengo 15,000 en capital. Muy bien. Hago mis estados financieros con esto, ¿sí? Es un ejercicio chiquito, pero eso es lo que vamos a hacer. Esa es una ejemplificación de lo que vamos a hacer. O sea, y tenemos que registrar todo. Y bueno, entonces, operación número 3. Dice, se compró suministros o materiales por 1,300. Compramos. Entonces, aquí está, pues compramos. Signo positivo. Dice, pero se acordó pagar al proveedor en un futuro cercano. No lo pagamos, entonces no hay efectivo, no con terreno, y entonces lo quedamos a deber. Fíjense bien, lo ponemos en cuentas por pagar. Es un pasivo. Volvemos a sacar nuestros saldos, ¿sí? A ver cuál es la situación financiera y ahí ya la pueden observar. Número 4. Se proporcionó servicios. Por lo cual se generó 7,500 de honorarios.
hicimos un servicio y entonces pues nos pagaron, ¿sí? Nos pagaron. Entonces nos pagaron en efectivo, lo ponemos aquí, no nos pagaron con materiales, no nos pagaron con terreno, no, no quedamos a deber, ¿sí? O no nos quedaron a deber, entonces nos pagaron. ¿Qué pasa? Que aumenta mi capital, lo que es mío, ¿sí? Estos son honorarios, estos son ingresos, estos son ingresos. Esta es la inversión inicial, la parte de aquí arriba. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Luego, la operación número 5 dice, se pagaron durante el mes sueldos, rentas, servicios públicos y gastos diversos. Entonces, se pagaron. ¿Con qué lo pagamos? Pues con efectivo. Yo ya hice la suma y son 3,650, pero fíjese bien, entonces, ¿qué le pasa a mi efectivo? Que disminuye. Y entonces, disminuye, lo pagamos, no lo quedamos a deber. Entonces, estos son gastos. Y entonces, ¿qué le pasa a mi capital? Que disminuye. ¿Sí? Entonces, las otras operaciones, o sea, este era para explicarles qué es lo que tenemos que hacer. Y en el siguiente cuadrito ya les presento el cuadro completo. Que me tienen que revisar. Yo digo, y que tienen que hacer, revisen el 6, 7 y el 8. Por ejemplo, el 6, vamos, aquí les agrego el otro. Dice, se pagaron 950 a sus acreedores. Entonces pagamos, ¿con qué pagamos? Con efectivo, vean aquí número 6. ¿Con qué pagamos? Entonces disminuye mi efectivo, 950. ¿A quién pagamos? Teníamos deudas, entonces disminuyen mis deudas. ¿Sí? Muy bien. Ya. Y entonces aquí aparecen, fíjense bien, aquí tenemos activos, pasivos y capital. Tenemos una fórmula. Este registro que hacemos o estas anotaciones tiene que cumplirse la fórmula. En la primera, vean, o sea, en cada uno de los registros vean que se tiene que cumplir la fórmula. Si no, no estamos haciendo bien el registro. Aquí tenemos una inversión inicial. Aquí tenemos ingresos y tenemos egresos. ¿Sí? Aquí hay otra, el 7 que lo van a revisar, gastos por materiales son egresos. Luego hay un retiro por los socios. Un retiro, se retira un socio, pues le damos su capital para que se vaya. Muy bien, ya. Entonces, si lo revisan, no, yo creo que está sencillo, pero sí cuesta trabajo, tienen que revisarlo. Y entonces hacemos los estados financieros. Fíjense bien que vean ahí ese cuadrito en su celular, vean ese cuadrito que tienen ahí, y de ahí sacamos la información para hacer los estados financieros. ¿Qué es el estado de resultados? Miren, todos los estados financieros tienen un encabezado que está compuesto por el nombre de la empresa o la razón social, indicar el nombre del documento de que se trata y la fecha o periodo de realización. El estado de resultados es para un periodo. Entonces son 3 cosas: nombre de la empresa, nombre del documento, fecha o periodo de realización. La otra parte de la estructuración es las cuentas, ¿sí? Y los valores respectivos, parciales y totales. Entonces vean, aquí está, y la tercera parte son las firmas. Muy bien. Entonces, el estado de resultados, fíjense bien que en esencia es ingresos menos egresos. Si yo hago esto, ¿qué voy a obtener? Una utilidad o una pérdida del ejercicio de este periodo. Esa es la finalidad. En el final, a eso vamos a llegar.
Pero este es el concepto. No es así de sencillo. Los que ya llevaron contabilidad, sobre todo cuando llegamos a estado de resultados, les cuesta trabajo. Pero este es, en esencia, si nos ubicamos, eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Ahí está. Y entonces en este caso tenemos una utilidad de 3,050 pesos. Balance general. Está realizado para una fecha, aquí no un periodo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del balance general? El activo, el pasivo y el capital. Y vean cómo los ordenamos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos cuentas de activo, el efectivo, materiales, terrenos. Pasivo, las cuentas por pagar. Y capital, ¿cómo lo obtenemos? De restar activo menos pasivo, así es como lo obtuvimos, ¿sí? Y este sería el valor. Y este valor, bueno, este valor, yo no se los comento, este valor debe ser el mismo valor, ¿sí? Este es el pasivo más el capital. Debe de ser igual al total del activo. Y lo vamos a poner a la misma altura, en la misma línea, ¿sí? Bueno, de estos vamos a hacer ejercicios. Ok, entonces ya está el concepto. Ya me pueden definir qué es balance general, qué es estado de resultados. Hay otro documento que no vamos a trabajar, pero que quiero que lo vean, ¿sí? Es el estado de variación del capital contable. Estado de variación del capital contable. Entonces, aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las variaciones del capital. Y entonces, acuérdense que tenemos una inversión inicial, ¿sí? Hay una utilidad del ejercicio. La utilidad es capital. Es la utilidad, es lo que es mío, ya lo que yo gané. Y si fuera pérdida, bueno, pues la pérdida mía la tengo que descontar a mi capital que yo tengo que descontar esa pérdida. Entonces, pero vean que es capital. Entonces, yo tengo un capital inicial y el capital final, fíjense bien, que es diferente. Entonces, la finalidad es de este documento, analizar las variaciones del capital contable. Se realiza para un periodo. Muy bien. Y el otro documento, aquí por favor lo corrigen, es flujo de efectivo. Es estado de flujo de efectivo. O sea, no es estado de variación del capital. Un error ahí. Flujo de efectivo. Y como su nombre lo dice, o sea, también es para un periodo, como su nombre lo dice, es para analizar el efectivo, ¿sí? El movimiento del efectivo que tiene durante un ejercicio. Entonces, el efectivo se puede mover por actividades de operación, se puede modificar por actividades de inversión, el efectivo y actividades financieras, ¿sí? Vean aquí, por ejemplo, en el primero, efectivo recibido por los clientes. Aquí nos dieron, ese es un ingreso, honorarios por un servicio que prestamos, es efectivo. Luego, pagamos pagos en efectivo, ¿sí? Pagamos a los acreedores. Entonces, si pagamos a los acreedores, ¿sí? Si ustedes revisan allá, se van a la tabla, entonces también es el efectivo, o sea, pagamos efectivo. Hicimos gastos. Entonces, la finalidad es cómo se mueve mi efectivo. Entonces, otro documento que también que se tiene. Entonces, conceptualmente, ya saben qué es el flujo de efectivo, ¿sí? Cada uno de los. Y se los dejo para que ustedes lo revisen nada más. Me interesan los otros conceptos. Pero fíjense que la relación que se establece entre los estados financieros, aquí por favor revísenmelo. Nada más. Nada más. Bien, entonces con esto termino, muchachos. Yo digo para que se pongan a estudiar lo demás, pero estudien lo mío también. ¿Sí?
Estúdienlo, que también es muy importante para entender la contabilidad. Fíjense que tienen que estudiar. Ahí les puse una nota en el grupo de WhatsApp. El conocimiento es acumulativo. Si no estudiamos esto y vemos la otra clase, me cuesta trabajo entender. ¿Sí? Si quieren, hasta los estados financieros no le van a entender. Por eso es que necesito explicarles todo esto. Entonces, ok, hay aquí un ejercicio que no me tienen que entregar, ¿sí? Háganlo, no me lo tienen que entregar, es para que lo hagan, ¿sí? Aquí está. Aquí me van a determinar el capital contable. Ya saben qué es el capital contable. El capital contable, ¿qué es? Es el activo menos el pasivo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que identificar aquí? Estos valores, si son de activo o son de pasivo. Los ponen aquí en la columna correspondiente, sacan el total y entonces pueden determinar el capital contable. Háganlo, muchachos, háganlo. No está difícil. Y luego, yo digo aquí por error, les presenté lo que tienen que hacer. Pero yo digo, está bien, háganlo y verifiquen lo que hicieron, si está bien. ¿Sí? Aquí viene iguales, son conceptos, todavía no vemos cuentas, véanlo así, los que ya saben, pues son cuentas, pero los demás no se preocupen. Entonces vean, rentas pagadas por anticipado. Ok, a ver de qué estamos hablando. Ok, rentas. Nosotros, ustedes como estudiantes en Chapingo, los que pagan renta se las cobran normalmente por anticipado. ¿Esa qué será? Si se la están comprando por anticipado, crean un derecho. A ustedes no los pueden sacar hasta que se venza el mes. Y entonces pasará a ser un activo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata? De identificar estos conceptos, si son de activo, pasivo o capital. Igual, aquí están las respuestas, ¿sí? Igual y nada más, muchachos. Muy bien. Al menos que haya alguna pregunta, alguna duda, creo que está muy sencillo, lo hicimos muy claro, muy sencillo, espero que sea así, que me digan, nada, está fácil. Eso espero que me digan. Bueno, dudas, comentarios, muchachos, si no, si gustan, aquí le dejamos para que estudien un poco para su examen. Profe, yo tengo un comentario, pero no es respecto a la clase, es respecto al Sí. compañero Ávila Torres. Ajá, sí. Lo que pasa es que hace rato, en la clase anterior, me mandó un mensaje que se quedó sin luz, entonces no tiene acceso a internet ahorita. Por Ok. eso no se puede conectar. Para que lo Sí. considere, por favor. Sí, no te preocupes, sí, sobre todo eso, pero que estudie, yo digo, qué bien que la están grabando, qué bien, que estudie, está bien, la podemos justificar, pero en las evaluaciones sí no podemos hacer nada, ¿eh? Ahí sí tiene que hacer. Y las tareas igual las tienen que hacer. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, nos vemos. Sí, Elizabeth, muy bien. A todos. Siempre yo le digo, muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Sí, muchachos, gusto saludarlos. Hasta luego, profe. Hasta luego. ¿Quieres preguntar algo, Paulina, todavía? Profesor, Sí. disculpe, la compañera Komachi me mandó un mensaje y decía que no podía entrar a la clase con mala conexión a internet. ¿Quién es?